Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir al panel. El panel es de políticas de juventudes, lo llamamos la promoción de autonomía, participación y reconocimiento desde el sector público y social. Es un panel que gracias a Alejandro Casales, que nos invitó, ¿no, Ana?, a formar parte del Congreso del Estado y Políticas Públicas, que estamos acá organizando este panel. Bueno, en el panel está Carolina Muchler. Muy difícil. Es muy complejo. Decilo vos. Es muy complejo. Es muy. Directora del programa Envión de la Dirección Provincial de Juventudes de la provincia de Buenos Aires. Felipe Rinesi, director de Políticas Solidarias de la misma dirección de la provincia de Buenos Aires, de Juventudes, Dirección Provincial de Juventudes, y Ana Miranda, de nuestra área de Sociedad y Vida Contemporánea, es coordinadora académica, y fue coordinadora académica de Juventudes, y actualmente del programa de trabajo de Maestrías en Estudios y Relaciones de Trabajo. Hagamos una pregunta. Le estoy contestando a Pablo. Tenemos un problema, uno de los panelistas, Pablo Bomaro, que está detenido en un aeropuerto. Estamos hasta 4:30 aquí. Sí, 4:30, sí. A ver si puede llegar. Esto hay que poner, ¿ok? Esto lo digo. Ahí. Bueno, y Pablo Bomaro, que está llegando, como dijo Ana, en un vuelo atrasado, esperemos que pueda llegar 16:30 antes que termine el panel, porque después sigue otro panel, entonces tenemos que cumplir con los tiempos. Justamente, el panel continúa, no va a suceder acá, sino en el auditorio. Podemos tener un tiempo. Puede tener un tiempito más. Bueno. Bueno, muchas gracias. Claro. Bien, entonces, más o menos unos 20 minutos cada uno. El que quiera empezar. Así nomás, no hay que hablar de ¿Sí? algo. No. Bueno, buenas. Mi nombre es Felipe Rinesi, o Chino, más fácil. De la Dirección de Políticas Solidarias en la Dirección Provincial de Juventudes. Un poco el tema con Juventudes en todas las escalas, como naturalmente tenemos siempre articulación con el Instituto Nacional de Juventudes, que es el nombre y la forma que ha tomado hoy, en otro momento subsecretaría o dirección nacional, y también articulamos constantemente con las direcciones o áreas de juventud de cada uno de los municipios. Con Juventudes lo que pasa es que tenemos, la situación es que es un área súper transversal a todo, en la provincia como en la franja etaria a la que direccionamos las políticas de nuestra dirección, que es entre los 14 y los 29, también son concepciones que van cambiando según el caso, pero bueno, estimamos que hay arriba de 4 millones de pibes y pibas en esa franja. Ya tendremos los datos más finos con los resultados del censo, pero bueno, más o menos anda por ahí, y naturalmente los problemas para 4 millones de pibes y pibas no se van a resolver desde una dirección en un ministerio dentro de un gobierno provincial. De hecho, bueno, los problemas más graves que vemos en las juventudes, como son problemas que naturalmente entendemos que se tienen que solucionar desde la política económica, del Ministerio de Economía de la Nación, que a su vez tiene que estar subordinado a la conducción política del gobierno de turno. Entonces, esto como no es un área de gestión que pretenda como abarcar y resolver los problemas de los 4 millones de pibes y pibas, en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires, sino, bueno, generar mecanismos de representación, tender puentes, sí contener como quizás las situaciones más urgentes, sobre todo en el caso nuestro, y como es desde hace muchos años que el área de juventudes está inmersa dentro del Ministerio de Desarrollo, hoy se llama Desarrollo de la Comunidad, pero que también históricamente siempre ha tenido una perspectiva como mucho más enfocada en la asistencia, desarrollo social o peor aún, antes de eso, desarrollo humano.
una perspectiva muy puesta en lo asistencial, y desde ese lugar, como bueno, muchas de las políticas que nos toca gestionar hoy, como tienen que ver con la contención de situaciones de pibes en los mayores grados de vulnerabilidad. Enfocados en ese universo, como tenemos distintas políticas que ahora contaremos un poco, pero sí hay una constante y una cuestión que nos parece clave tener en cuenta a la hora de que a uno le toque circunstancialmente administrar y gestionar esas políticas públicas, que es entender que aquellos lugares de aplicación, que son en la mayoría de los programas, no son políticas directas hacia el pibe o piba, hacia el joven o la joven, sino que son políticas públicas orientadas a acompañar a espacios donde, a partir de organización comunitaria o organización también construida desde las gestiones municipales, se contiene a colectivos, a grupos de pibes y pibas. Entonces, como siempre, lo que nosotros entendemos y el punto de partida a la hora de que nos toquen estos roles que son circunstanciales, es que las organizaciones, los comedores, los centros, bueno, los centros juveniles, los enviones, que ahora vamos a profundizar, están conducidos, gestionados cotidianamente por organizaciones y por grupos humanos que se vienen organizando desde mucho antes de que nosotros nos toque estar en el lugar en el que estamos, que se organizarían de todas formas y harían hasta lo imposible para darle una mano a los pibes y pibas que contienen en esos espacios si las herramientas del Estado no estuvieran, y que van a seguir estando, organizándose para acompañar el desarrollo de esos pibes y pibas, y que esos pibes y pibas puedan construir su proyecto de vida, también cuando a nosotros nos deje de tocar estar circunstancialmente en la gestión. Entonces siempre con muchísimo respeto, el enfoque desde el cual se piensa la política pública es que uno la está aplicando a través de redes de organización comunitaria que a quienes nos toca estar en los lugares de gestión nos preceden y nos van a trascender, y que por ese mismo motivo también hay que hacerlos parte de la construcción de la política pública, de su desarrollo, de su ejecución, de pensarla, de planificarla. Y bueno, y ahí es donde también nosotros constantemente ponemos el foco, en todos estos programas, en articular con quienes los vienen llevando adelante desde hace muchísimos años y con quienes lo van a seguir desarrollando muchos años más, y sí buscamos construir algo que por lo que percibimos y por lo que charlamos cada vez que visitamos un espacio, cada vez que nos juntamos con los protagonistas de esos espacios, que son tanto los referentes o los educadores y educadoras populares como los pibes que participan de ellos, lo que nos marcan es que es novedoso, que es nuevo, que es tratar de hacer parte también de la construcción de la política pública, de su desarrollo, de su implementación y de su ejecución, a los mismos pibes y pibas. Ahí siempre tratamos de generar ámbito de participación que nos haga una devolución de cómo perciben que funciona el programa, qué cambiarían, qué mejorarían, qué les gusta, qué harían de otra manera, y bueno, y también muchas veces como las sensaciones de que es la primera vez que alguien les pregunta, o que se sienten escuchados o interpelados desde ese lugar. Así que nada, como siempre con esa premisa, como nos toca construir como los distintos programas con los que cuenta la dirección, y también, bueno, ir pensando los programas y las políticas públicas que tenemos que implementar, que crear, como también como la gestión, y sobre todo esto, como partiendo de la base de que tenemos 4 millones de pibes y pibas, que son 4 millones de realidades, que son 4 millones de problemas, de sueños, de proyectos de vida, y que nosotros tenemos que buscar la forma de hacer un aporte para eso poder encauzarlo y que el Estado tenga una respuesta, pero también sabiendo que esas respuestas no se construyen solo desde nuestra oficina, sino en articulación con todas las carteras del Estado en sus distintos niveles. Siempre, bueno, hemos puesto un foco muy grande en la participación, que de hecho en realidad es algo que recién estamos pudiendo implementar, por lo menos
un poco más plenamente. Este año la experiencia nuestra de gestión también se vio súper condicionada por un primer año de pandemia con un aislamiento súper estricto y después bueno, un segundo año donde eso fue tomando como formas más laxas, pero donde seguía condicionándonos, y tuvimos como una primera etapa de la gestión muy atravesada por la emergencia sanitaria, acompañando los dispositivos que organizaba el Ministerio de Salud, dispositivos de testeo, de aislamiento, de vacunación. Y eso también nos llevó a la necesidad de ponernos creativos y creativas con otras formas de interpelar y de llegar a los jóvenes y las jóvenes de nuestra provincia, la profundización del laburo y el desarrollo de las herramientas comunicacionales, las redes sociales, un programa de radio que se ha empezado a transmitir desde la Dirección de Juventudes este año, una revista que enviamos a todos los dispositivos y a los directores de juventud de los municipios para que laburen con los pibes en sus territorios, que también de alguna forma esto fueron producto de la necesidad de tratar de generar algún grado de ida y vuelta con los jóvenes y las jóvenes de la provincia frente a los impedimentos que nos imponía la pandemia. Pero bueno, como hemos ido desarrollando esas herramientas y bueno, y un poco el desafío siempre me parece como a la hora de la gestión, como tiene que ver también con ir logrando atravesar o surfeando en el medio de dos cuestiones que genera una tensión, que es por un lado como las políticas públicas que como proyecto uno querría construir o cómo querría que funcione el Estado, y también la necesidad y la obligación y responsabilidad institucional de que uno tiene que dar respuesta inmediata a los problemas más acuciantes que tienen los pibes y las pibas. Entonces, sin dejar de aspirar a generar, no sé, procesos de participación que puedan enriquecer la política pública, procesos de presupuesto participativo, de todas las políticas que queremos desarrollar, de generar redes de contención y de participación en cada uno de los barrios. Uno tampoco puede dejar de, obviamente, atender la demanda más urgente e inmediata que tiene que ver con las situaciones gravísimas que venimos viviendo y que desde hace muchos años, y que siempre son mucho más graves en los pibes y en las pibas. Cuando uno estudia en cualquier periodo, después hay periodos donde esa brecha se agranda más o logra achicarse, pero en cualquier momento cuando uno estudia los indicadores de pobreza, de indigencia, de desempleo, de precarización de su ocupación, como siempre esos indicadores nos arrojan índices que son mucho más graves en los pibes y en las pibas, creo que de 14 a 29 mi INDEC, que los que arrojan en el espectro general o en el próximo rango etario. Entonces siempre esas situaciones que impactan más en los pibes y las pibas, y cuando estamos en situaciones regresivas de crecimiento de esos indicadores alarmantes, sabemos que en los pibes es aún peor, como obviamente a la hora de la gestión, como nos encontramos en esa tensión de hacer las dos cosas que no son contradictorias, pero sí que a veces uno tiene que poner más el foco en uno que en otra. Y bueno, nuevamente la pandemia fue un ejemplo clarísimo de eso, como todo bien con todas las cuestiones que uno podía proyectar y vamos haciéndola de a poco y vamos planificándola de a poco, pero lo cierto es que mañana tenemos que buscar la forma de que este vacunatorio cuente con el acompañamiento de los jóvenes y las jóvenes de la provincia para que, no sé, para no generar situaciones de amontonamiento de gente, de que no se respeten los cuidados y los protocolos y demás. Entonces, bueno, como en esa tensión como también siempre nos manejamos. Y después esto, como sí, sin duda, como una de las preocupaciones más grandes que tenemos nosotros a la hora de la gestión, tiene obviamente que ver con la responsabilidad institucional de cuidar a los pibes y las pibas de la provincia, de cada uno de los distritos, de atender las situaciones más emergentes y más urgentes. Y en eso trabajamos todos los días, pero también creemos que es fundamental construir en
las juventudes, en nuestro caso de nuestra provincia, como por lo menos un piso de consensos y de discusiones saldadas sobre ciertas cuestiones, sobre el respeto por la democracia, por los derechos humanos, como después, obviamente hay diferencias, puede haber diferencias políticas, uno puede no estar de acuerdo con otro y pueden acompañarse proyectos políticos distintos, pero sí creemos que es fundamental como establecer cierto piso de conciencia y de consensos sobre una base de cuestiones que me parece que por lo menos como representantes del Estado a la hora de la gestión y de la ejecución de políticas públicas, también nos toca defender ese rol que tiene el Estado y lo que cuesta sostener que ese Estado, que esos lugares en el Estado sean elegidos por el pueblo democráticamente y que sean gobernados después con esos intereses. Entonces, sí, como también hay un trabajo muy fuerte de darnos esas discusiones, de tratar de dar herramientas no solo materiales, sino también conceptuales a los pibes y las pibas sobre distintas cuestiones que son mucho más difíciles de abordar y que es mucho más difícil de pensarlo multiplicado por 4 millones, pero sí ir construyendo pequeñas experiencias que a su vez puedan funcionar de laboratorio para pensar políticas públicas más generales. Entonces, en todos los dispositivos o los espacios con los que trabajamos, además de la cuestión cotidiana que se desarrolla en cada uno de ellos, que muchas veces tiene que ver en primer lugar con la cuestión alimentaria, sí tratamos de sumarle o de ponerles a disposición herramientas que articulamos con los distintos ministerios, tales como, bueno, con el Ministerio de Mujeres, proponerle a los espacios trabajar sobre la forma de vincularse, sobre la educación sexual integral, sobre bueno, métodos anticonceptivos y la distinta línea de trabajo que nos propone el Ministerio de Mujeres, con el Ministerio de Ambiente para el fortalecimiento de las experiencias de huerta, compostaje, y la distinta línea de acción que tenga el Ministerio de Ambiente, sobre todo en lo relativo a la educación ambiental, con derechos humanos, cuestiones de prevención respecto a la violencia institucional, cuestiones vinculadas con trabajar sobre la memoria, sobre los procesos que ha atravesado la historia de nuestro país, con el Ministerio de Trabajo, políticas para capacitar a los pibes y fortalecerlos en cuanto a herramientas para poder acceder al mercado laboral después, y así con todas las carteras del Estado provincial, pero también en articulación con los municipios y con el Estado nacional, porque es un universo inabarcable, todos los ministerios ejecutan políticas que por lo menos en algún porcentaje impactan en los jóvenes y las jóvenes. Entonces, bueno, como también tratar de ser una representación o un canal, un vehículo de las opiniones y de los proyectos y necesidades de esos pibes y esas pibas a la hora de que cada ministerio o cada espacio como desarrolle y planifique las políticas que le tocan. Pero bueno, como en general eso, como después sí como para contar las políticas públicas que venimos desarrollando. Esto, como en la dirección en la que estoy yo, como nos tocan centralmente 2 programas, uno es Centros Juveniles, que es un programa de acompañamiento económico a espacios comunitarios o municipales, donde se trabaja con pibes y pibas en situación de vulnerabilidad, que tiene como un abanico amplio de opciones de orientaciones que se le quiera dar. Hay algunos más vinculados con lo alimentario, otros más vinculados con la educación popular, otros con la formación en oficios, otros con el desarrollo de la cultura en esa comunidad, en ese barrio. Y que son programas que nosotros hemos fortalecido mucho, sobre todo durante la primera etapa de esta gestión, en el marco de la pandemia, donde tampoco mucho más podíamos hacer, porque no los podíamos visitar, no podíamos generar espacios de encuentro. Entonces sí se puso mucho foco en el refuerzo económico o la revalorización del monto de la prestación, porque también había sido muy degradada durante los años anteriores. Bueno, en recuperar esos niveles de acompañamiento y
y fortalecer el programa desde ahí. Después sí, una vez pasada la pandemia, trabajar en políticas para darle contenido a esos espacios, para fortalecer la presencia del Estado provincial en cada una de esas instituciones, donde lo que pasaba casi siempre o mayoritariamente era que eran espacios que estaban acostumbrados que no estaban acostumbrados al diálogo o al vínculo directo con la dirección de la cual dependía la política pública que ejecutaban todos los meses, que incluso no estaba en su gimnasia, espacios con 40 años de historia y que se habían desacostumbrado ya quizás a pedirle al Estado provincial que le resuelva tal tema cuya resolución era su derecho. Y bueno, como este año hemos podido trabajar mucho en eso y en generar contenido e instancias entre los pibes y entre los referentes, las referentas, los educadores y educadoras, que también esto, como un paréntesis, en todos esos espacios comunitarios donde se labura con pibes y pibas, es altísimo y ampliamente mayoritario. El otro día se desarrolló un censo de una porción de los centros juveniles y el 85,9% de los trabajadores y trabajadoras comunitarias y los educadores y educadoras eran mujeres, eran compañeras mujeres, que también es lo que uno ve cuando visita un comedor, cuando recorre distintos espacios comunitarios, pero también son datos que son un llamado de atención y que ahora un desafío que nos toca encarar es, bueno, cómo todas esas redes comunitarias que vienen trabajando hace muchísimos años y ejecutando la política pública, de la cual muchas veces el mérito de quien le toca gestionarla se reduce simplemente a trabajar en una planilla de Excel y asignar cantidades de becas y firmar un convenio de vez en cuando, y esas personas son las que le ponen el cuerpo y la cara todos los días y están en contacto y conteniendo a esos pibes y a su familia, a sus vecinos y vecinas. Bueno, como ese universo de personas que trabajan todos los días en esos espacios son de forma ampliamente mayoritaria mujeres que están además en situaciones también de mucha vulnerabilidad, y el desafío que nos toca es pensar cómo esa tarea es reconocida por el Estado. En el marco de un desafío mucho más grande que tiene el Estado, que es cómo reconoce un montón de trabajo que se hace todos los días en la casa, en el barrio y en todas las esferas de la vida, que es socialmente necesario y nosotros lo reconocemos como trabajo en tanto y en cuanto sabemos que como sociedad no podríamos funcionar si alguien no se queda cuidando al hijo o hija de la pareja, y en el 90 y largo por ciento de los casos ese alguien es una mujer, pero no es económicamente redituable para el sistema capitalista. Entonces, en esa tensión, como tiene que intervenir el Estado, porque ahí hay un trabajo que no es remunerado, y eso es una discusión que se ha avanzado muchísimo con el crecimiento del feminismo, que se ha vinculado específicamente con las tareas de cuidado, pero que la experiencia de gestión como también creo que nos lleva a concebir esa tarea de cuidado, no solo como una cuestión del cuidado dentro de la casa y en lo que refiere específicamente a un grupo familiar, sino también el cuidado comunitario está, en la amplia mayoría de los casos, es un trabajo que desarrollan las mujeres y que como el mercado eso no lo reconoce, tiene que aparecer la intervención del Estado para reconocerlo. Entonces ese también es uno de los desafíos sin duda que tenemos y en los que hay que trabajar. Otro programa, otra política pública que esta fue creada durante esta gestión es el programa Bonaerenses Solidarios y Solidarias, que es un voluntariado de alguna manera que se lanzó con el inicio de la pandemia por un lado, frente a los altísimos niveles de necesidad de encontrar formas de sostener como determinada cantidad mínima de cuestiones que tenían que seguir funcionando a pesar de la situación de aislamiento, y bueno, con una sociedad que claramente no estaba preparada
para afrontar una situación así, donde casi todos tenemos que quedarnos en nuestras casas, se construyó este voluntariado, que era una forma de ordenar aquella voluntad de pibes y pibas que querían participar y de alguna forma dar una mano, ya sea en un centro de aislamiento, ya sea en un comedor, porque bueno, eso también fue otra de las discusiones, como había pandemia, había que quedarse en casa, pero hay muchísimas familias que si no tienen la posibilidad de ir al comedor, como dentro de la casa no iban a poder cumplir con cierto nivel de necesidades básicas. Entonces bueno, fue otra de las patas. Primero fue una discusión que como sociedad nos dimos y se entendió el rol socialmente necesario de esos espacios, y bueno, y que el programa Bonaerenses Solidarios y Solidarias también tenía una pata ahí, después una tercera línea que tenía que ver con el acompañamiento a víctimas de violencia de género, y una cuarta pata que tenía que ver con los centros de aislamiento y asistencia en los lugares de alta aglomeración de personas. Disculpa que se pueda hacer una pregunta. Sí, sí. Con el acompañamiento a violencia de género, ¿cuál era el acompañamiento? Tenía que ver por un lado, con la atención, la recepción de las denuncias, de los llamados a la línea, y después con el acompañamiento a las familias. Esto es mayo, junio del 20, como en el simultáneo estaba saliendo también Acompañar, ¿no? La Política Nacional, el programa Acompañar. Bueno, como tenía que ver también con la gestión de esas distintas políticas públicas, con la asistencia a la persona, y después, bueno, las particularidades de cada caso, cuando requería intervención judicial, cuando requería... No, perdón, después saludamos a la gente, porque dicen desde Formosa, o sea, nos están escuchando de distintos lados de Argentina, y bueno, está bueno. Buenísimo. A veces es difícil lo híbrido, pero están ahí, y les agradecemos que estén escuchando. Pero bueno, cuando se lanza el programa tenía 4 líneas, la de acompañamiento a personas víctimas de violencia de género se trabajaba con el Ministerio de Mujeres de la provincia, la de los centros de aislamiento se trabajaba con la vicegobernación, otra línea se trabajaba con el Ministerio de Salud, que tenía que ver con el distanciamiento y los dispositivos de testeo, y la línea de acompañamiento a comedores y merenderos en barrios populares dependía de nuestro ministerio, que es el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Luego de la primera inscripción, de los primeros 1000 y pico de inscriptos, como vimos, quizás no sin sorpresa, pero sí, bueno, fue como la constatación en número de algo que ya presuponíamos, que los inscriptos e inscriptas eran ampliamente, o sea, recontra mayoritariamente pibes muy jóvenes y pibas muy jóvenes. Entonces, bueno, después de esa primera tanda de inscripciones, decidimos que la política, que la gestión del programa, por lo menos de la línea que le correspondía a nuestro ministerio, sea en la Dirección Provincial de Juventudes. Y bueno, y después eso, como hemos desarrollado como distintas acciones con comedores y merenderos, que era la línea que teníamos a cargo nuestro, después jornadas solidarias, y conforme se fueron abriendo las posibilidades en el marco de la campaña, también realizando otras acciones. Después, previo a la vuelta a clase, ir a pintar escuelas y a recondicionar escuelas que durante un año y pico no habían sido utilizadas, o habían sido utilizadas como centro de aislamiento, la realidad de cada una. Bueno, el acompañamiento también a lo que creo que fue la política pública más importante de esta gestión provincial, que tuvo que ver con el fortalecimiento del sistema alimentario escolar, el SAE, que es la política pública a través de la cual se financia, el Estado provincial financia a cada municipio, que ejecuta según el municipio, ya sea a través del Ejecutivo Municipal o del Consejo Escolar, la compra de la mercadería para que se cocinen los comedores y merenderos escolares. Frente a la situación de aislamiento, todos esos pibes y pibas que antes tenían la posibilidad de comer en la escuela, había que cubrirseles una comida más dentro de la casa, y lo que se hizo fue construir el módulo, la versión modular del SAE. Como no estaba funcionando los comedores y merenderos por la situación de aislamiento, se construyó el módulo alimentario,
que después cuando vuelve la presencialidad de las escuelas, pues se retoma la dinámica de los comedores y merenderos, pero entendíamos, comprendíamos, porque vemos también y porque nos lo dicen las familias, que seguía siendo una necesidad ese acompañamiento con una caja de mercadería que contempla la cantidad de alimento necesaria para que un pibe o piba cubra su almuerzo y una colación, desayuno, merienda, segundo turno al que vaya a la escuela. Eso seguía siendo necesario en las familias, entonces eso se sostuvo con el nombre de mesa, módulo extraordinario para la seguridad alimentaria, que obviamente son 2 millones de módulos que se reparten mes a mes, que le llegan a la familia de cada uno de esos pibes y pibas, y que hoy son, una preocupación menos a la hora de ir a hacer las compras y ver de qué manera llevar el plato de comida a la mesa. Además construido con parámetros nutricionales, como pensados también en función de cómo queremos que se alimenten nuestros pibes y nuestras pibas, y bajo una perspectiva no solo de seguridad, sino también de soberanía alimentaria, que es un eje central y que también atraviesa muchísimo a las juventudes. Es una de las discusiones que más se vienen dando, quizás junto a las discusiones vinculadas con la cuestión de género y de lo ambiental, la cuestión de la soberanía alimentaria, de alguna forma muy atada a lo ambiental también, y de alguna manera también atada a las cuestiones de género, porque obviamente son todas cosas transversales, pero bueno, también es una de las discusiones que se da muchísimo en cada uno de los espacios con los que coordinamos desde la Dirección de Juventudes, y bueno, la entrega de estos módulos, que era un esfuerzo logístico muy grande, también la acompañamos con los bonaerenses solidarios y solidarios. Y después súper cortito, como sin explicar cada una, pero también otras políticas que hemos ido desarrollando, construyendo desde la dirección. Primero esto, como en el marco de la pandemia y la necesidad de multiplicar las estrategias de comunicación, lo que decía antes, la radio, la revista, que le hacemos llegar a cada una de las instituciones, y el laburo y el trabajo cotidiano en las redes sociales. Una que estamos por comenzar a implementar, que tiene que ver con que bueno, también surge a pedido, propuesta de los pibes y pibas, sobre todo de los directores de juventud de los municipios del interior de la provincia, cuando recorríamos, que tiene que ver con la construcción de residencias estudiantiles. Ustedes saben, bueno, Buenos Aires en la Universidad de Buenos Aires hay un montón de pibes y pibas que no viven en la capital, o que no vivían en la capital antes de comenzar a estudiar, pero también en la provincia hay muchísimas ciudades donde miles y cientos de miles de pibes y pibas van a estudiar, y de repente es el desafío no solo de cambiar de ciudad, con todo lo que eso implica en términos de desarrollo social, digamos, para un adolescente de 18 años, sino también el esfuerzo económico que tiene que hacer la familia sosteniendo un alquiler, o el pibe con la necesidad de conseguir un laburo rápido para poder quedarse en la ciudad a la que fue a estudiar. Ciudades como La Plata, Mar del Plata, Junín, Tandil, ahora con las universidades del conurbano también va pasando cada vez más. Pibes y pibas del municipio del interior, que si de tu familia no te pueden bancar un alquiler y no te pueden mandar la caja con la mercadería todos los meses, o la modalidad que encuentre cada familia para acompañar a su hijo o hija, no tenían que privarse de poder estudiar una carrera universitaria. Entonces, frente a esa situación, lo que muchas veces se hace es que o los municipios o los pibes organizándose conforman las residencias estudiantiles, que muchas veces también toman el nombre de centro de estudiantes, que son alquileres de casas grandes con muchas habitaciones, con muchas casas, que obviamente colectivamente es mucho más económico de sostener, pero después a veces esas casas o están en mal estado, o se cierran porque los pibes dejan de poder organizarse para sostenerla, o nunca tuvieron la iniciativa. Entonces, bueno, esta política pública tiene que ver con un pedido que nos han hecho los directores y directoras de juventud de los municipios del interior para construir residencias estudiantiles, ya sea en La Plata, Mar del Plata, Bahía, Junín, Tandil, donde nos vayan solicitando. Y después nada, muchísimas cosas más,
vinculados con... hace poco se logró la plena implementación del boleto estudiantil universitario y ahora estamos caminando hacia la implementación a nivel terciario también, pero eso ha sido un trabajo ultra articulado entre el hoy Ministerio de Transporte de la provincia con nuestra dirección y tratando de hacer parte de ese proceso también a las representaciones gremiales de los pibes y pibas de los distintos niveles. Cuestiones vinculadas con la cultura también, con el acompañamiento del Estado. Hay un emergente de un montón de disciplinas que, freestyle, el skate, como disciplinas que están en un proceso de emergencia y de crecimiento, pero que muchas veces, si no es redituable para el mercado, también como esa disciplina no se termina de desarrollar, o esos pibes y pibas no terminan de tener la posibilidad de terminar de desarrollarse en esos ámbitos. Entonces, bueno, llevar el acompañamiento del Estado allí donde quizás al mercado no le es redituable en términos económicos, y bueno, y sobre todo, y algo que ya veníamos aplicando y que ahora vamos a darle un formato específico, que es esta construcción de espacios de deliberación, de construcción de propuestas, de devolución de los pibes, de qué rol creen que tiene que tener el Estado, o por lo menos nuestra Dirección de Juventudes, eso enmarcado en algo que se anunció en el mes de septiembre de este año y para lo cual tenemos que trabajar de cara al año que viene, que es el desafío que tenemos ahora, la construcción de una ley provincial de juventudes, cuyo contenido obviamente venimos planificando desde la dirección, los compañeros y compañeras que trabajamos en la dirección, pero que también sentimos que es menester que en el proceso de construcción de la ley participen los pibes y pibas, nos digan cuáles son las demandas, cuáles son las necesidades, cuáles son las propuestas, y para ello vamos a construir foros a lo largo y ancho del territorio provincial. Perdón, hago un paréntesis, como también creo que eso ha sido un eje como distintivo y muy fuerte para nosotros, la construcción de políticas públicas vinculadas con que se salgan de la mirada más puesta en el AMBA o en el conurbano, que es un universo enorme, son un montón de millones de personas, un montón de millones de pibes y pibas, pero bueno, el otro día el gobernador lo decía, como si a la provincia de Buenos Aires le sacase el conurbano, todavía te queda la provincia más grande del país, tanto en términos territoriales como en términos de población, y muchas veces las políticas públicas que se desarrollan, no solo en juventudes, sino en todo el espectro de la gestión, como están planificadas y ejecutadas con una perspectiva muy unitaria. Entonces, bueno, estos foros también van a ser en todo el territorio provincial, y bueno, la idea es a partir de esos aportes poder construir la ley provincial de juventudes que el Ejecutivo le va a enviar al Legislativo después de la apertura de sesiones del año que viene. Pero bueno, esas son como súper rápido, como algunas me habré olvidado, pero como un poco las políticas que venimos ejecutando, pero así como volver a decir esto como para terminar, como más allá de responder a la urgencia y a la necesidad, como para nosotros es un principio fundamental en la gestión, como nosotros somos, además que somos jóvenes, como nuestra directora provincial también es muy joven, como es un equipo muy jóvenes que estamos en lugares de gestión de las políticas públicas, y para nosotros es central, como, además de las respuestas que podamos dar a las situaciones de necesidad, que los pibes y las pibas a quienes nos debemos, a quienes tenemos que representar y por quienes ejercemos la función que nos toca y la responsabilidad institucional que nos toca, esos pibes y pibas queremos que crean en el Estado, que crean en la política, con las ideas que sea, con las diferencias y discusiones que podamos tener luego, pero sí generar este piso de consensos para nosotros es una cuestión de Estado y es una cuestión de política pública también, y tenemos también como la alegría
y la convicción de que cualquiera de estos pibes y pibas que seguramente pasan situaciones de vulnerabilidad, quienes participan de los centros juveniles, quienes participan de los enviones, quienes necesitan el acompañamiento del Estado para una residencia estudiantil, etcétera, etcétera, todos estos pibes y pibas que seguramente pasan situaciones que son muy acuciantes y que a partir de la herramienta del Estado y sobre todo de la organización comunitaria que sea en el medio para ejecutar esa política pública, pueden tratar de esa necesidad o esa demanda resolverla. Sabemos que todos esos pibes y pibas no van a estar el día de mañana colgando una bolsa mortuoria en la casa de gobierno. Después pueden estar marchando para donde sea, votando a quien quieran, pero hay un piso de consensos que nosotros tenemos que trabajar todos los días para sostener y fortalecer. Y estamos convencidos que cuando hay ámbitos colectivos de participación, de deliberación, de discusión, cuando uno se acerca también y se expone, por así decir, también a que le hagan las devoluciones y las críticas que los pibes y las pibas quieran hacerle, también son pibes y pibas con quienes creemos que se puede construir otra percepción y otra forma de construir comunidad, que no esté basada en el individualismo y en el me salvo solo, sino en la certeza de que así como el Estado puede ejecutar esas políticas públicas a través de redes comunitarias, como también esas redes comunitarias y esas políticas hay que defenderlas y se tienen que apropiar también y sentir no solo protagonistas, sino también parte y defensores de cada uno de los programas que desarrollamos. Bueno, muchas gracias. Bueno. Perdón que me meta en la coordinación, Sí, pero sí, acá no, pero- Agustina me dice, para los y las que nos están acompañando a través del Zoom, que los saludamos de nuevo, que es mejor escribir porque parece que no hay micrófono, o sea que las preguntas que tengan les pedimos ¿estamos por favor, bien? nosotros se las leemos. Perdón, tenemos alguien de virtual, de frase virtual, estamos diciendo bien que solo pueden escribir en el chat. Sí, perdón. Sería recomendable que escriban porque si no se llenan a nosotros. Listo. Mejor que No, listo, gracias. Tenemos un instituto. No, pero vamos a decir una cosa, la verdad estamos muy contentos de participar en este Congreso de Políticas Públicas. Es también una novedad volver a estar presentes también en parte, ¿no? Personalmente, pero bueno, también nos estamos acostumbrando a estas nuevas oportunidades que se han abierto, que es de tener encuentros híbridos directamente, ¿no? Entonces, bueno, es un desafío también, le pedimos paciencia, muchas gracias, perdón, porque... Bueno, Hay una pregunta. Me pareció ver una pregunta más arriba. a ver, bueno, entonces Estábamos buscando, pero si querés que mientras van preguntando, podemos seguir con Caro, ¿no? Carolina. No, esta era así. Como quieran, no sé si alguna pregunta Sí, es que algo yo hago para actualmente con lo que decía Interesa China. en particular con el panel, con el orador, ya que estamos pensando en una política pública sectorial está. para los pibes. ¿De dónde? Misiones. ¿De Misiones? Algo así. ¿Te conectaste? ¿Cuándo te conectaste? A ver, salud, soy Mariela, coordinadora del área de salud integral de Ahí está. adolescencia del Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires. Mira. ¿La conoces? No, estoy pensando. Es un buen dato. ¿Y cuál es la pregunta? No, que quieren establecer contexto. En las otras aulas, cuando venían las otras personas que estuve, cuando quisieron interactuar, dejaban los mails, así después los participantes se comunicaban a través del mail. Esa es una opción para que la persona de misiones lo deje. Bueno, sí. Sí, los que quieren dejar algún mail, el tema es después rescatarlo del chat. Se graban están grabando las charlas. Y el chat, ¿no? Y después nos pasan el chat. Perfecto. Es un buen infiltrado, te digo. Es importante. Viste que hay buenos y malos infiltrados, en este caso nos tocó algo. No, me confunde entre Bueno. Qué bueno, bienvenido. Bueno, si quieren seguimos con Carolina. Sí, y después seguramente surgirán preguntas y retomamos al tiro.
Bueno, dale. Bueno, primero, de vuelta, gracias por la invitación, saludarlos a todos. Y bueno, bastante en la línea de lo que contaba el Chino recién. Envión es un programa que está también dentro de la Dirección Provincial de Juventudes. Y antes de pasar a contarles las cuestiones del programa, como esto, para mí la importancia de focalizar que viene en la misma línea en el respecto del acompañamiento de la historia de vida, sobre todo de los pibes y de las pibas, en este caso de la provincia de Buenos Aires, a través de las redes sociocomunitarias. Como para mí el eje fundamental tiene que ver con esto que decía el compañero al respecto de ninguno de estos pibes ni pibas de la provincia, que digamos, nosotros del lugar que circunstancialmente nos toca intentamos acompañar en su trayectoria, digamos, por años que sabemos todos que más allá de en estos casos puntuales que tienen que ver con la vulnerabilidad social, son edades complejas per se. Yo no creo que ninguno de nosotros se acuerde de sus 14, 15 años como súper felices, por más que estuvo bueno, cosas con los amigos y demás, son momentos como de mucho, no sé si crisis, pero sí de un montón de ponernos en duda un montón de cuestiones y donde lo que nos va pasando nos va golpeando, sobre todo, hasta que encontramos determinadas herramientas. Entonces, bueno, la importancia de pensar a estos pibes y estas pibas dentro de espacios sociocomunitarios que tienen que ver con organizarse y que ellos encuentren en los espacios en donde formen parte un sentido de pertenencia. Y me parece que sobre eso es donde nos permite poder pensar en cuestiones que tienen que ver más con esto, cómo acompañamos eso, que para mí también es fundamental lo que decía el Chino, sobre si nosotros no existiéramos se organizarían igual, porque la historia de nuestro país demuestra, y de Latinoamérica también, que las juventudes casi que inevitablemente se organizan. Ahora, ¿cuál es el rol que nos toca a nosotros cuando vamos a acompañar esa organización? Digamos, ¿qué capacidades tenemos nosotros de poder acercar herramientas de organización, o sea, o que potencien la organización, que haga que eso que ya existe y que va a seguir existiendo, sea fortalecido desde el lugar de conciencia al respecto de que incluso en determinados procesos mucho más adversos para la juventud y la sociedad, esos espacios de organización no se rompan. Digo esto, por ejemplo, con los 4 años de macrismo que nos tocó atravesar, un programa como Envión que tiene un recorrido de más años, en donde un montón de otras políticas públicas destinadas a los pibes, o bueno, esto que también contaba de la reducción de montos, si hablamos más netamente de la cuestión económica, y otras cuestiones que directamente se cerraron o se vaciaron, no lograron hacerlo, por ejemplo, con un programa como Envión, en donde se había generado una pertenencia tal que los pibes y las pibas lo defienden como un lugar propio. Digo, es un lugar propio, pero un montón de veces eso no se logra, y yo creo que tiene que ver con esto, con el acompañamiento que, bueno, hoy circunstancialmente a nosotros nos toca como fortalecer, pero de espacios de organización popular, digo, y en ese lugar de poder pensar las políticas públicas con ese foco, creo que es lo que va como consecuencia generando lo que decía él como objetivo nuestro, que es determinados pisos de consenso en donde lo que se ha logrado no se puede romper. O a lo sumo puede ir mutando, pero determinadas cuestiones ya saldadas y desde ahí para adelante. Entonces, bueno, un poco en ese sentido me parece que está bueno como pensar cómo concebimos las políticas públicas, en este caso con la juventud, pero me parece que es un poco cada una de las cosas. Puntualmente con el programa está apuntado a pibes y pibas desde los 12 hasta los 21 años, en el caso de los beneficiarios y beneficiarias. También hay otra figura que para mí es súper importante en el armado del programa, que son los tutores y las tutoras, que son de 18 a 25 años, perdón. O sea, el programa alcanza hasta pibes y pibas de 21, pero en la figura de tutores hasta 25. Y en la gran mayoría de los casos, y la intención primera es esa, son pibes y pibas que hicieron su recorrido como beneficiarios del programa y que después de eso, logrado el sentido de pertenencia que se busca justamente alcanzar,
no quieren dejar de formar parte del programa y son de alguna manera personas referentes para nosotros pibes y pibas que vienen construyendo ese espacio también. Entonces pasan a esta figura de tutor que permite estar dentro del programa hasta los 25 años, acompañando los procesos o las actividades o las cuestiones que vayan armando los pibes y las pibas, pero desde un lugar un poco más de referencia, sin dejar de ser pares. Porque de alguna forma a los 21 años, a los 17 hay diferencias, pero son parte del mismo espacio y de las mismas experiencias y seguramente vivan en el mismo barrio. Es un pibe adolescente que tiene alguna especialización, que puede ser, si bien no es obligatorio que sea, entre 100 comillas, profesional, o que tenga un título de alguna especialización, siempre se intenta como que tengan alguna experiencia en el sentido para poder hacer acompañamientos del tipo, si surgen determinados problemas o problemáticas o cuestiones a abordar, que tengan alguna especialización como para poder guiar a los talleristas que van a darle cada uno de talleres que se hacen en el programa. Así que bueno, ahí siempre digo, la realidad de la provincia es bien diversa, entonces en algunos lugares tendrá más que ver con determinados perfiles, los equipos técnicos que el equipo de peón de ese municipio decida poner a laburar con los pibes y las pibas, o hacer todo ese proceso de acompañamiento y de pensar hacia dónde van a atender los talleres y actividades que realicen, y en otros será otra, pero siempre como pensando en general en las demandas que surgen a través de los pibes y las pibas, porque algo para mí como muy interesante que tiene el programa es que cuando se ejecuta en cada uno de los municipios no es así como cerrado, o decir, bueno, o haces un taller no sé, de canto, digo, no es que tiene la obligatoriedad de determinadas actividades. Entonces, en general va surgiendo en función de la demanda de los pibes y las pibas que acuden. Digamos, hay lugares donde, no sé, en Colón, por ejemplo, para mí súper loco, se hace un taller de equitación, porque conviven, están todo el tiempo, digamos, al lado de un predio donde hay un montón de caballos que están, digamos, como sueltos en la ciudad y no tienen espacio, entonces van ahí para que no sean un peligro en la calle. Entonces, en función de eso, los pibes empiezan a cuidar, empiezan a aprender, bueno, que impensado tal vez en otro lugar. Bueno, eso es como muy llamativo, muy particular, ¿no? Equitación en otros lugares, pero a priori uno pensaría que la equitación tiene que ver con un sector socioeconómico y cultural, y también poder ir rompiendo esas cuestiones, me parece que es bastante sorprendente. Pero más allá de eso, como otra cosa así como muy particular que se da en el programa, y me parece que también es como para ir destacar, es esto del recorrido que hacen los pibes y las pibas dentro de, pasando muchos, de hecho ayer por ejemplo estuvimos visitando el municipio de Las Flores, y había una de estas cosas que nos encontramos seguido, que es una piba que sigue siendo súper piba, ¿no? Por eso digo piba, que pasó por el programa, fue tutora y mientras tanto empezó a estudiar con el acompañamiento que se le hizo, que ahora llamamos eso también, y hoy es equipo técnico de ese mismo envío. Entonces, de alguna manera, como el recorrido completo que hace que cuando los pibes y las pibas tienen la posibilidad, entre otras cosas, porque digo, seguramente tenga que ver con más factores, pero sí con el acompañamiento que se pudo hacer durante su transición y periodo por el programa, las herramientas que pudo adquirir y determinados acompañamientos que le permitieron tener una formación profesional, después pueda desarrollarse en el ámbito que haya elegido, lógicamente, pero que decida formar, parte de su tiempo seguir invirtiéndolo en este proceso de
acompañamiento de los pibes y las pibas. Entonces, desde ahí creo que son como, no quiero ser muy optimista, pero como mini victorias, creo yo, en el sentido de esto que decía el Chino, de determinados como pisos de consenso que se van logrando, porque esto, si las políticas públicas nos permiten como desarrollar, en el acompañamiento, desarrollarnos, o sea, si logran estar aplicadas de manera tal que nos permiten desarrollarnos o ayudar en el desarrollo de las elecciones de vida de estos pibes y estas pibas, que todo eso después no quede solamente en la individualidad de quien pudo, sino como volverlo a poner en este círculo de seguir fortaleciendo el armado de las políticas públicas y poder pensarlo también, pues si usas equipo técnico, entonces puedes ir guiando a los pibes y las pibas, en el caso específico de Pion y en otros será de otra manera, pero ir guiando como a ese grupo que está ahí, que decide, que va todos los días a, no sé, en muchos de los aviones lo hacen en función del horario del colegio, entonces si los pibes tienen colegio a la tarde, van a la mañana, tienen el desayuno, las actividades y de ahí se van todos juntos a los colegios, o si no al revés, si van a la mañana los esperan después con el almuerzo o con la merienda. Entonces digo, el programa también tiende a pensarlo en función de la organización digamos, del municipio o de los espacios en donde se lleva adelante. Que no es que es así como un paquete cerrado, bueno, guiones esto, entonces hay que acomodarse eso, sino que esto sea justamente en función de poder acompañar el desarrollo de esos pibes y de esas pibas. Y esto me parece como digo, de poder pensarlo también, ahí decía el Chino, con una lógica completamente distinta al asistencialismo. Entonces ahí es cuando, no es que vení que yo te doy un taller, sino pensemos qué es, digamos, según, obviamente no va a ser siempre el mismo, de hecho tienen una oferta grande de distintos tipos, pero siempre es en función de características de ese grupo, de ese municipio, de esa parte de la provincia, o de las organizaciones sociales y políticas, porque no solamente, digamos, el peón tiene como dos modalidades. Una que es a través, y tal vez la que más prepondera, pero tiene un gran crecimiento en esta otra que les cuento ahora, sobre, o sea, a priori, para empezar, el peón es un programa de responsabilidad compartida, que supone la responsabilidad entre nación, provincia y municipio. Entonces, ahí es la articulación entre los tres niveles, exacto, gracias. Pero también está la otra modalidad que se llaman enviones comunitarios, que son organizaciones sociales, bueno, con personería, digamos, desde asociaciones civiles, que también llevan adelante, tal vez con otra lógica que la municipal, que tiene que ver tal vez con, bueno, con determinadas lógicas de los municipios, con cosas que digo, tengan una relación con el resto de las cosas que se hacen en el municipio, y también, bueno, esta modalidad de organizaciones comunitarias, que de todas maneras, digo, más allá de las particularidades que puede tener o una forma u otra, lo que sí tienen en común, y digo, a lo que apunta el programa, y nosotros ahí desde la Dirección de Juventud estamos siempre como atentos a esas situaciones que sean en función del acompañamiento de la trayectoria de pibes y de las pibas, que tiene que ver con todos sus ámbitos, digamos, de lo educacional, de la educación formal, o desde el colegio, o esto también, después de la pandemia, el tema de la deserción escolar, que sabemos que era una situación que no apareció con la pandemia, pero sí que se profundizó muchísimo. Bueno, poder acompañar estas cuestiones, o de desarrollo cultural, deportivo, un montón como de aristas de la vida de cualquier joven, que independientemente de dónde y cómo le haya tocado, el otro día, cuando igual estoy entiendo que el gobernador decía como, bueno, no es un mérito donde uno nació, o sea, como donde cada uno nació donde le tocó nacer, digamos, y no en función de eso, determinado pibe tiene más o menos derecho
a el desarrollo de la cuestión cultural, social, como esto. Vos decís, bueno, un pibe que tal vez estamos pensando cómo poder, no sé, cumplir las 4 comidas en la casa, está aprendiendo educación, tipo, podríamos estar ocupando en otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre, o sea, por qué determinados, o sea, como algunas cuestiones están como habilitadas para determinados sectores y otros no? Entonces, como empezar a romper con eso y poder acompañar el desarrollo según las ganas. Digo, como algo importante también, de qué tienen ganas los pibes hoy. Siempre para mí dentro de, no como esa cuestión así liberal, bueno, yo quiero tal cosa, sino como, bueno, de poder desarrollarse según sus deseos, según, y un montón de cuestiones que están más relacionadas a las elecciones, como poder acompañar las elecciones de los pibes y las pibas, pero siempre para mí tendiendo a la organización juvenil en este caso, pero colectiva, social, como también cada una de las cuestiones y todas las líneas de trabajo que tiene la dirección, me parece que van entendientes a eso, como, bueno, cómo nos acompañamos y cómo profundizamos algo que esto va a existir igual, pero qué herramientas tenemos desde las políticas públicas para poder profundizar todo eso que tiene que ver con lo que va surgiendo en la cotidianidad de la juventud, que además sabemos que en estos últimos años se han hecho cambios muy importantes. Nos tocó atravesar lo que a todos nosotros nos generó como bastantes así, ruidos en la cabeza o desordenarnos un poco. Yo me imagino, vemos, digamos, un pibe de 15 años que de golpe a los 13 estaba en la casa encerrado, sin poder ver a sus compañeros, sin poder tener espacios donde desarrollar todas esas cuestiones así de ebullición que suceden en esas épocas, en esos años. Entonces, bueno, como el acompañamiento a la vuelta a la presencialidad también es alguna de las cosas que, o cuestiones que surgen desde la salud mental, eso también lo elaboramos mucho ahí, ¿no? Como articulando, porque pareciera que es un tema que no es de los pibes y las pibas, como bueno, qué sé yo, cuando sos grande te fijas de eso, y la realidad es que los índices demuestran que hay mucho, de hecho, una gran problemática que yo no sé, charla tanto por fuera de quienes nos toca circunstancialmente estar como laburando con las políticas públicas o puntualmente con las juventudes, pero el tema de suicidio adolescente en la provincia de Buenos Aires tiene unas tasas súper altas, que no sé si es un tema que se charle tanto, porque a priori parece como, bueno, no sé, es como que la salud mental atañera inicialmente a de más adulta y no atendiéndolo desde que empieza a tener sus primeras, al menos demostraciones, desde muy chicos, la verdad. Así que, bueno, no sé por qué empecé a hablar todo, pero sí del programa, como poder contar eso, que la idea es, antes que nada, no sé si todos conocen y todas, los talleres y demás se dan en todo, digamos, debe haber una sede o más, pero mínimamente una sede, en donde los pibes y las pibas se encuentran, y ahí se empiezan a armar los programas, y los talleres o las que se van a desarrollar, que tienen horarios, días y demás, como para poder invitar. No todos los pibes y pibas participan en todos los talleres, como esto, que haya una oferta lo más amplia posible, como para que algunos grupos van a todos, otros se encuentran en determinados lugares, o incluso dentro de las mismas, de determinados de los distritos, digamos, o municipios. Hay más de una sede y a veces no tienen, hay lugares como, no sé, La Matanza, inmensos, en donde tal vez se pide del mismo lugar, no sé, como no se conocen entre las distintas sedes, entonces, bueno, siempre tratando de articular que haya, ahora con la vuelta de la presencialidad en todos los lugares, se viene como trabajando mucho ahora para fin de año, determinados encuentros con todas las sedes, como para esto, empezar a acompañar esa vuelta a encontrarse, porque primero con los propios, pero después también salir a encontrarse con otros pibes y otras pibas, donde pueden compartir experiencias. Y sobre todo elevar los niveles de participación políticos, sociales, culturales, pero los niveles de participación me parece que es uno de los desafíos y de los casi, digamos, una de las cosas que debe primar para mí en el sentido de
cómo nosotros elevamos la participación de los pibes y las pibas en el armado de políticas públicas, y también de cómo pensamos, no solo la provincia, pero el país en el que queremos, digo, como actores y actrices, no sé, de la sociedad, digamos, no solamente como esto, y también mucho en la pandemia, y me parece ahí donde manera solidarios como hace un gran quiebre con eso, como esta cosa de, bueno, los pibes que no se cuidaban, que como toda esa estigmatización al respecto de las juventudes y del poco cuidado, o del poco, no sé. Sí, los que traían el bicho. Sí, Podríamos como bueno, vos decir, ¿no? saliste, Había- entonces vas a había una enfermar a tu estigmatización. abuelo, como todo ese mambo, pero la realidad es que un montón de cuestiones demuestran que fueron los pibes y las pibas los que estuvieron acompañando, llevándole bolsones, en un montón de cuestiones que muestran que la juventud, incluso en momentos adversos, sigue organizándose y activa, porque medio que es algo que realmente, y hasta con las herramientas más nefastas de este país, no han logrado romper, que es la organización de la juventud. Entonces, en esa, como algo que ya existe, cómo nos toca a nosotros potenciarlo y acompañarlo, pero todo demuestra que sucede siempre en la organización juvenil. Pero bueno, de los pibes y las pibas. Entonces, en esa línea, cómo nos toca a nosotros y cómo podemos fortalecer o al menos aportar herramientas para que todo eso tenga como más a lo sumo. Y también esto que decía también el chino, que me parece fundamental, que es todo el tiempo a priori invitarlos a esto, a formar parte del armado y el pensado de las políticas públicas que van directamente a la juventud, e incluso las que no están pensadas específicamente para la juventud, que es una franja tan grande, compleja, de todas maneras, todo lo que se va pensando, por eso la articulación como continua con los otros ministerios, como por ejemplo de Mujeres, Género y Diversidad, que ahí se labura un montón al respecto de cómo nos vinculamos, que no solamente digo sexoafectivamente, sino las vinculaciones que tal vez no se discutía eso hace un montón de tiempo, y están pensados para personas que ya desarrollaron un montón de años de vinculación, como de reparación casi, lo distinto que es cuando se están como empezar a articular talleres que tengan que ver con esto en los espacios donde los pibes y las pibas ya van. Por ejemplo, los enviados, como bueno, muchas veces nos invitan a articular o participar en el sentido de que tienen talleres armados o pensados, tanto el Ministerio de Mujer como otros también. Muchas veces la participación es en los enviones por esto que se genera, que es la participación de ellos a las sedes igual. A veces van a los talleres que están propuestos y a veces van a pasar el tiempo con sus compañeros a pensar qué otros talleres van a hacer, entonces como que suele como garantizarse la participación de esos pibes y esas pibas cuando vos les llevas un taller, aparte del que laburan siempre, digamos, a los enviones por esto, porque ya está generado por muchos años de recorrido del programa y por el laburo cotidiano de acompañamiento y demás, espacios donde ya están los pibes y las pibas. Entonces, ¿qué podemos nosotras desde el gobierno provincial en este caso, en sus distintas carteras, poder acercarles a espacios donde ya existen, donde ya están los pibes y las pibas pseudo organizadas, están en un lugar, forman parte de un espacio físico y invierten su tiempo allí? Entonces, ¿qué podemos nosotros fortalecer desde ese lugar? Creo que con eso. Bueno, muchas gracias. No, Bueno, no sé si hay preguntas, si vos querías... Sí, yo quería hacer Exponer, algunos sí, comentarios claro, y después en todo caso y después vamos con hacemos las preguntas. las preguntas para el Les final. damos un tiempo más para pensar las preguntas. Los que, Claro. están en el Zoom y los que estamos acá también, ¿no? Porque todos y todas vamos a participar. Bueno, en principio transmito las disculpas de Pablo Gomaro, que me decía que recién lamentablemente tuvo un retraso en un viaje que tenía previsto, así que no puede acompañarnos hoy, una pena, porque ustedes, algunas, inclusive los que están ahí, que forman parte de nuestra oferta, también han acompañado en distintas ofertas educativas, bien conocen, Pablo
de alguna manera expresa, a ver si digo bien, lo digo, y después él me escuchará y me dirá si digo bien, una postura dentro de los estudios de juventud asociada a un enfoque que muchas veces se denomina generacional. ¿Qué significaría? A ver, ¿cómo podemos plantear espacios generacionales, ¿no? Entonces, pensemos que todas las personas nacemos, vivimos en un periodo histórico determinado. Lo que nos determina en cuanto a personas, en cuanto a la materialidad institucional, relacional, efectivamente las oportunidades que tenemos, socioeconómicas, también en términos, aquí cuando planteamos el panel, lo planteamos también en términos de participación y reconocimiento, porque entendemos, ¿no?, justamente el tema de la justicia social en términos amplios, ¿no? Entonces, las oportunidades en cuanto a generación que enfrentamos, ¿no? Pienso, por ejemplo, mi abuelita, ¿no? Como es, era alguna de ellas quizás su escasas participación en el mercado de trabajo, muchas veces las penalizaciones que existían sobre la mujer y la actividad laboral, ¿no? Su ámbito de relaciones cercano en cuanto a relaciones de poder, como esas millones de cosas que hacen directamente, que muchas veces también yo entiendo, lo justo sería que lo plantee Pablo, porque sí sabemos que cuando pensamos en términos generacionales, muchas veces lo que nos sucede es que enseguida pensamos en muchas categorías que son categorías de mercado, ¿no? Porque la generación X, la generación Y, ¿no? Millennials, centennials, que bueno, si bien en algunos conceptos se estudia juventud, sabemos que funcionan, digamos, y algunos colegas las utilizan, de todas maneras también sabemos que muchas veces primero hacen referencia a, a situaciones o problemáticas del norte global, y que en todo caso muchas veces no son demasiado justas con las vivencias que las oportunidades que enfrentamos en aquellas naciones, aquellas economías, sociedades del sur. En el caso del programa de investigaciones de juventud de la Flaxo Argentina, nosotros hemos desarrollado durante muchos años el enfoque de la transición a las transiciones juveniles. Y esto es bastante peculiar, digamos, porque este enfoque de las transiciones, primero, una de las cosas que trata de ponderar es qué es lo característico, o sea, qué distinguiría a una persona joven. Y a partir de ello, ¿cuál es la importancia que tiene desarrollar políticas particulares de juventud dentro de un entorno, ¿no?, que distingue a una persona joven? Porque, ¿qué distinguiría una política de juventud de una política general, ¿no?, de acción social, de salud, de mujer, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tendríamos que pensar, o sea, qué tendríamos que pensar de políticas concretas para jóvenes mujeres, ¿no? ¿Qué sería? Doy nuestra respuesta, digo, no sé si la nuestra estaba bueno que estuviera Pablo para que dé la suya, pero ¿qué es lo que nosotros pensamos? Nosotros pensamos que una de las particularidades de que las personas atraviesan durante el periodo social, ¿no?, que socialmente se asigna a la juventud, tiene que ver con que se produce la transición, dos transiciones centrales. La transición de la escuela al mercado laboral y la transición del hogar de origen, ¿no?, como decía el gobernador, sabemos cómo es. Es una tómbola, ¿no?, cada cual le toca la que le toca, como es del hogar de origen hacia alguna forma habitacional propia, ¿no? Que cuando lo vemos, por ejemplo, en el estudio del norte, van a aparecer formas habitacionales separadas, digamos, ¿no? O decir, bueno, es la mudanza definitiva, como es a un espacio propio. Vemos que en América Latina esto puede darse de formas muy distintas. Comunitarias, cooperativas, intrafamiliares. Entonces, de vuelta, ponemos, ¿qué es lo que distingue para nosotros esta perspectiva? A la juventud, primero, las transiciones, no son transiciones estáticas, son transiciones muy relacionadas tanto con lo estructural, digamos, específicamente de dónde partimos, con lo coyuntural, ¿no?, con lo que nos toca en la historia. Por ejemplo, salimos al mercado de trabajo en el medio de una pandemia.
único en la historia, ¿no? Pero podemos salir, nosotros por ejemplo mucho tiempo hicimos investigación siguiendo una corte que había salido al mercado de trabajo en el año 2001-2002, ¿no? También, no fue una pandemia, pero casi, ¿no? Claro. Entonces, en Argentina, ¿no? Particularmente. Bueno, entonces, Perdón, y también sabemos que eso impacta. claro, entonces tenemos determinantes estructurales, determinantes coyunturales, y tenemos acción propiamente juvenil. Digamos, ¿no? Sabemos que hay algo ahí, tenemos acción propiamente juvenil en cuanto a agencia, resiliencia, capacidad de interacción, y tenemos también, en este caso también, la capacidad de las políticas públicas de poder torcer o acompañar estas situaciones. ¿Cuáles serían particularmente las particularidades de la política de juventud? Justamente interactuar en un contexto en donde las personas están realizando transición. Ahora bien, sigue lo siguiente. Dentro de este marco teórico, ¿cómo podríamos catalogar o distinguir las distintas políticas de juventud? ¿No? Y aquí aparece una distinción que viene a darse de la siguiente manera, que es obra también de nuestro colega Kim Casas, que son aquellas políticas que se llaman políticas del núcleo o las denominadas políticas periféricas. Las políticas del núcleo en general están relacionadas con aquellos ámbitos en donde hay participación en cuestiones estructurales de la vida de las personas. Las políticas del núcleo, digamos, se integran en acciones de educación, trabajo, salud, vivienda, etc. Ahora, tiene la complejidad, como mostraron los compañeros, que justamente estas políticas no pueden desarrollarse si no se desarrollan en interacción con los sectores tradicionales de la política social. No va a ser, como decía el Chino, no va a ser nunca ámbito de una, o sea, ojalá algún día, pero es muy difícil, aunque sea ámbito solamente, competencia de un instituto, dirección, secretaría, ¿no? El rango que podemos encontrar en juventud, tener alcance sobre todos estos sectores, que son sectores estructurales. ¿No? Entonces, aquí nos encontramos unas particularidades. ¿Cómo hacemos para las direcciones, secretarías, etcétera, interactuar en el conjunto de programas estructurales que definen el núcleo de las condiciones de vida de la gente? Ahora bien, cuando Kim denomina periférica, yo no sé si periférica si es un buen nombre, ahora pobre Kim no puedo hacer justicia, pero lo puedo discutir con su equipo, como Kim no después hace poco, pero puede ser nombrado periférica, sí, digamos, en este caso, estamos hablando de lo que muchas veces se hablan como de las políticas afirmativas. ¿Y por qué nombramos afirmativas? ¿No? Cuando nombramos afirmativas es algo que tiene que ver con lo que de alguna manera, sobre todo en los 90, se habló de la condición joven. ¿Qué sería? Bueno, ¿cuál es la particularidad de la condición joven, entre otras cosas? Además de las transiciones, podemos pensar que tiene que ver con un conjunto o un espacio de la vida en donde existe efectivamente una participación en la esfera pública, una participación muy activa, pero que sobre todo tiene que ver básicamente con el hecho de tener un tiempo mayormente disponible, muy asociado muchas veces a un aplazamiento en lo que se denominaba antiguamente los roles adultos, que básicamente tienen que ver con la formación de una familia, ¿no? Sí sabemos, ¿no?, que en nuestros días los periodos correspondientes a las juventudes se han diversificado, pero también se han extendido mucho en el tiempo, que hay una etapa particular, digamos, de la vida, que está muy dedicada a los estudios, a la formación, ¿no?, a búsqueda en todo caso vocacionales, y sabemos que ahí hay muchísimas veces acciones puntuales que entran dentro de las direcciones, del ámbito de las políticas de juventud, que no están efectivamente relacionadas con aspectos nucleares, estructurales, pero sí que
¿no? Generan o pueden generar oportunidades, formas y cambios en las trayectorias de las personas. Pero, por ejemplo, no sé, a la extensión, no sé, ¿qué sería dentro de las políticas de juventud? Bueno, ahora, si yo tuviera que ver dentro de la provincia de Buenos Aires, los viajes de egresados solidarios, ¿no? O sea, espectacular, quiero decir. ¿Por qué? O sea, ¿qué viene aquí? Es una política afirmativa de la condición, esos egresados, pero de alguna manera modifica, digamos, o trae, o genera otra forma de interacción, no solamente relacionada con el consumo, ¿no? Y en donde efectivamente se presentan de alguna forma interacciones nuevas y formas que también luego se incorporan dentro de las personas jóvenes en términos de capital social, cultural, vivencial, que pueden cambiar, modificar, ¿no?, una trayectoria. Pensemos, por ejemplo, en torneos juveniles deportivos, ¿no? Bueno, lo mismo puedo decir, son lugares de interacciones, ¿no?, que generan nuevos agrupamientos, nuevas formas, que son particulares, son afirmativos, ¿no?, en el sentido de que son afirmativos de la condición juvenil y de ese momento, pero que sí son obviamente de capacidad directa de las oficinas, secretarías, digamos, direcciones. Así con esto quiero decir, bueno, esto es en general la forma que nosotros tenemos nuestra vida, ¿no? La forma de investigación de juventud, de interpretar. Bueno, agradecemos mucho como que nos hayan acompañado hoy, no quiero ser muy extensa porque sí, le decía también algo recién que tenemos algunas preguntas y que estaría buenísimo poder pasar un formato más interactivo, pero bueno, a ver si, como para terminar, hablaba antes con el chino, Carolina, si yo lo tendría que pensar hoy en Argentina, pero yo creo que en el conjunto de países de América Latina, ¿no?, porque algunos de los colegas que nos acompañan están en otros países, el desafío que tenemos hoy, digamos, ¿no?, pensando tanto en políticas nucleares como en políticas periféricas, tiene que ver justamente con eso, con cómo pensar oportunidades de empleo y de generación de trayectorias laborales, ¿no?, que puedan convertirse en sostén de autonomía, digamos, o de autonomías relativas o de nuevas interacciones, porque sabemos que justamente como efecto de coyuntura en el periodo post-pandemia nos encontramos, ¿no?, con una crisis muy saliente, no de desocupación en términos clásicos, pero sí, ¿no?, de calidad de las ocupaciones y ¿no?, salarios. Sí. Montos de salarios, digamos, que justamente generan, ¿no?, muchas dificultades en dirección, ¿no?, a lo que se le debería poder resaltar a la China Carolina, que sería por lo menos definir un término de la transición, ¿no?, cuando poder decir, bueno, esta etapa de la juventud que me ha acompañado tanto tiempo, finalmente se transforma, ¿no?, en otra cosa. Bueno, muchas gracias, abrimos ahora comentario y una pregunta y para repensarnos también con lo que venías a tema. Creo que no solo la adolescencia, sino todo el mundo, y nosotros estamos traspasando ahora de un nuevo formato, que es otra revolución, y es la tecnológica, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas les podemos dar nosotros, repensar qué herramientas nosotros le estamos dando a los chicos como para fortalecerlos y no debilitarlos, porque hoy en día a veces la herramienta esta del teléfono los termina debilitando, los termina llevando a un camino, a un delay, porque nosotros no estamos sabiendo acapararlos, no estamos conteniéndolos, y cómo nos podemos repensar y pensar la política esta nueva, tecnológica, porque si bien la verdad nunca hicimos agua, hicimos una política del 2003 hasta acá de inclusión social, de contención, fui directora de un envión, me parece uno de los mejores programas que hay para la inclusión y la contención. Yo creo que hasta ahí llegamos. Siempre nos quedamos en un recurso para la parte que más nos necesita, que es la parte joven y que está a veces excluida, por así decirlo.
pero después no nos repensamos en los otros pibes que sí, quizás están excluidos dentro de su familia, tienen ese ámbito, pero no, a veces nos quedamos cortos en las políticas para ellos. Y nos quedamos siempre en, no quiero decir 100% asistencialismo, porque no lo creo que el mío no sea así, pero sí estamos dando recursos. Pero hay otra camada que no lo sabemos contener, no sabemos llegar, y hoy en día tiene que ser a través de la tecnología, por esta revolución que estamos viviendo. ¿Y qué herramientas estamos teniendo? ¿Qué nos estamos repensando tecnológicamente para estas juventudes? Insertándolo dentro de lo laboral o dentro de darles herramientas como para que ellos se defiendan dentro de la tecnología, ¿no? Porque hoy creo que es un ámbito, me hago mea culpa, también soy militante y siento que tenemos ciertas falancias dentro de la tecnología que no sabemos ayornarnos ni llegar, y que sí, el liberalismo, el neoliberalismo, por ponerle un nombre, avasalló y nos ganó ese territorio. Nosotros, como militantes, como constructores de políticas públicas, nos estamos haciendo un reflexión sobre eso, cómo llegamos a eso, ¿no? Cómo lo podemos abordar. No digo que tenemos la respuesta ahora, sino que tal vez entre todos nos tenemos que repensar cuáles son las políticas públicas a construir a un futuro con este reordenamiento mundial que hay. Yo estoy totalmente de acuerdo y tengo la misma preocupación. Sí, porque además hay una cosa, estoy totalmente de acuerdo. Además hay una cosa, que es que si uno ve los mensajes o la circulación de lo que circula en las redes de consumo, hay mucho consumo inmediato de situaciones, ¿no? Que se van convirtiendo en sentido común. Y en donde finalmente la acción política progresista no permea. Exactamente, no permea. Y aparte estamos en contradicción constantemente también con una agenda que queremos poner nosotras, que creo que a veces estamos cerrando como sociedad, como políticos, ¿no? Como sociedad, de no leer la sociedad para después implementar una agenda, y estamos queriendo implementar una agenda para que la sociedad se adapte, ¿no? Y creo que un claro ejemplo es lo que pasó en Brasil y cómo salieron las legislativas en Estados Unidos también. Y a veces estamos dando un discurso y nos metemos muy a la política y nos cerramos con discursos que después llevan un contraste enorme con esto, y que nosotros quizás tenemos más herramientas para el debate porque no somos los hijos de la tecnología. Pero estos chicos que se están formando y chicas que se están formando van a ser los hijos de la tecnología. Y está creando quizás dos mundos distintos. Uno real, que nosotros queremos dar el debate de las mujeres, de los cuerpos hegemónicos y todo lo demás. Pero después un mundo de ellos que pasa, si nosotros era el de la tele, unas 20 horas, 20 mucho, 15 horas por día, esto está pasando a ser 24 horas por día más o menos para ellos. Y ahí hay otro mensaje que es el que decís vos, que contrasta con la realidad y con la agenda que a veces queremos marcar, que a veces terminamos creando más oposición del otro lado y asimilando más línea al fascismo o al Milei, que te lo termina acaparando con 5 palabras de revolución, de quilombo, que es lo que acapara una juventud, ¿no? Si una juventud no tiene rebeldía, vamos a replanteándola, y la está acaparando él. Creo que a veces nosotros como políticos, digo, con los planteos que hacemos, no nos estamos dando cuenta o no estamos leyendo a la sociedad para instalar después las políticas. Creo que lo estamos haciendo al revés y eso nos está jugando en contra con el mensaje que hay dentro de él. ¿Qué hacemos todas juntas, no? Sí, lo que nos están diciendo en más o menos 7 minutos, porque nos está dando una chance, cierra el Zoom. Después de última nos quedamos, pero es el tiempo que tenemos. ¿Querés que arranquemos con esto? Lo primero es Hacemos las preguntas. muy buenas presentaciones. Siempre enriquecedores todo lo que pasa. Más en el área profesional que se está desarrollando. Yo me llamo Francisco Quesada, soy trabajador social, vengo de Chile, trabajo en la atención primaria. Y dentro de toda la actividad que uno hace, se pregunta, la política no. Uno dice, lo que pasa en Argentina, a nivel latinoamericano, también en Chile, todas las situaciones que existen, la necesidad. La política, ¿hasta qué punto puede solucionar la demanda o la necesidad de los pibes, la tierra? Y
en relación, en contraste a esa pregunta, ¿ha sido suficiente? ¿Ha logrado entregarse la solución que se necesita? Gracias. Sí. El trabajo de Linda, quería traer una temática rural. Ayer hablaban un poquito de lo importante que era las posibilidades y oportunidades de organización comunitaria, ¿no? Comunitario. Sin embargo, la realidad dispersa es más difícil, la realidad agregada digamos, también tiene sus dificultades, ¿no? De sentir que haya espacios de convocatoria de jóvenes. Bueno, pensando en esto también de políticas que corresponden a la realidad, ¿no? En esto de la identidad. Hoy hace un tiempo vemos cómo los pueblos se van envejeciendo o van desapareciendo inmediatamente, se van achicando, ¿no? Entonces, lo urbano no solamente toma lugar en las grandes metrópolis, sino también en las pequeñas localidades, ¿no? Y entonces esto se va perdiendo. Lo real es que también hay menos oportunidades de empleo, ¿no? Es algo el gasto generado, digamos, ¿no? Que dentro de la producción agropecuaria, pensando también en los pequeños, que son los que realmente pueden, ¿no? Las dificultades que hay, no solamente para que continúen con su educación, sino también para que continúen con el rendimiento productivo, ¿no? Que puedan ir contando con sus propios patrimonios, que hablaban de la autonomía, me parece fundamental, ¿no? Ir transitando, acompañando en esa transición a la autonomía económica, bueno, en realidad todo eso se hace todavía mucho más complejo. No quiero alargar la pregunta, creo que entendemos más o menos de cuál es el tema. Gracias. Bueno, ¿quieren? Sí, acá tengo una más, además de las que vio el chino, que es una de las grandes limitaciones que tenemos en el interior de Córdoba, es cómo reconstruir los lazos y distinguir las ventajas de la participación. Tenemos muchísimos espacios de participación, de recreación, pero están muy deprimentes, bueno, no están asistidos, las personas adultas desalientan constantemente que se involucren en esos espacios. Mi pregunta tiene que ver si hay alguna estrategia en la que se pueda trabajar con adultos para que no limiten tanto la participación de los jóvenes. Bueno. Y antes era una de la evaluación. Sí, antes había una de la evaluación, dentro de la seguridad se encontraba la participación de adolescentes jóvenes a través del consejo, y ¿En qué medida? cómo se evalúan los resultados e impacto de los programas. No, la de evaluación, a ver, bueno, tanto centros juveniles como Envión son programas con una cantidad de beneficiarios. Envión tiene quizás un acompañamiento económico directo al pibe. Centros juveniles no, como acompañan los espacios en función de la matrícula que se nos declara. Pero bueno, de lo que sí hay números es de eso. En el caso puntual de centros juveniles, bueno, en los últimos años ha crecido un montón, estábamos en 7.000 pibes que se acompañaban a través del programa y ahora lo hemos llevado a 11.500. Bueno, además de la reparación, el fortalecimiento del monto de cada una de esas becas, que también que en términos reales, más allá de la inflación, como ha crecido entre 35 y 40%, con un último aumento que anunciamos hace una semana. Y esas políticas tenemos, bueno, la cantidad de beneficiarios que tienen. Después después siempre es un tema la evaluación de las políticas públicas, sobre todo en un territorio tan vasto y diverso como la provincia de Buenos Aires. Sobre participación, bueno, esto, ahora como los mecanismos que adoptamos nosotros, cuando hemos tenido que encarar políticas para los centros de estudiantes secundarios, para los pibes de las universidades o para los pibes de terciario, nosotros abonamos mucho porque creemos en eso y porque queremos fortalecer esos mecanismos y porque nos parece que es la única manera de construir algo que también logre trascender a quienes les toque circunstancialmente habitar el Estado,
y que son los mecanismos de representación y las estructuras de representación. Nosotros trabajamos mucho para fortalecer para los pibes de los secundarios, los centros estudiantes, para los pibes de los terciarios, los centros estudiantes de los terciarios, los centros estudiantes universitarios, y dotar esos espacios de representatividad, sobre todo en el caso de los secundarios y los terciarios. En el universitario está como más, creo que casi todos, si no en todos. En las universidades hay un centro de estudiantes, en los secundarios y terciarios no pasa eso, entonces trabajamos mucho en fortalecer esos espacios. Y ahora el desafío que tenemos por delante es que estos foros que queremos construir sean los más participativos y amplios posibles para la construcción de la ley de juventudes. Van a ser de convocatoria abierta, van a participar los pibes que participan, son parte de nuestros programas, y bueno, se va a convocar abiertamente, seguramente también participo mucho en las distintas militancias y demás. Y después, bueno, sobre la pregunta que hacía la compañera, o sea, yo justo me había notado unas cosas después de hablar y, bueno, algunas fueron saliendo, pero quería destacar también esto, los viajes de fin de cursos como una política que para nosotros es central y que este año ha salido muy bien. El año pasado había costado un poco más instalarla. Este año volvió a funcionar el programa Maravillosa Música, que también es un programa que contiene de otro lugar y que genera pertenencia de otro lugar. Y bueno, y el desafío de construir políticas de vivienda o de primer alquiler, o de ayudar en ese paso que es cada vez más difícil para los pibes, y ya como incluso hablando en términos de alquiler, ni hablar de vivienda propia, y un desafío grande que tiene que ver con la conectividad. Para nosotros hay un ejemplo que es muy cercano en el tiempo y que no hay que dejar de destacarlo, que es el programa Conectar Igualdad, que hasta 2015 había entregado 5 millones de computadoras, que después cuando uno ve lo que padecieron muchos pibes y pibas también atravesar la cruzada durante la pandemia, se pregunta cuánto más fácil hubiera sido si ese programa no se hubiera descontinuado, y que hoy está volviendo a reflotarse tanto a nivel nacional como provincial. Y había una crítica que en algunos casos parecía medio cínica, porque decía para qué eran computadoras si no tienen la conectividad, y terminaron no dándole ninguna de las dos. Pero bueno, también tomamos eso y se está trabajando en políticas para llevar la conectividad. Es algo que queremos trabajar nosotros puntualmente en el universo pequeño, que no es pequeño, pero no tan pequeño, que nos toca, de 60.000, 70.000 pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires que participan en el envión, 50.000 creo, un montonazo, y después bueno, en el resto de los programas queremos trabajar algo en esa línea, en línea de conectividad para esos espacios. Y después es algo que está trabajando en las escuelas, se está llevando conectividad a todas las escuelas. Cada vez es más común que sea una política pública, sino de la provincia, de los municipios, de poner conectividad en las plazas. Es un tema sin duda. Y respecto a la otra parte de la pregunta de la compañera, esto, como creo que hay, como la interpelación a los jóvenes por parte del Estado tiene por lo menos dos aristas. Hay una que tiene que ver con las condiciones materiales y la responsabilidad que tiene el Estado en la generación de esas condiciones materiales para que un piba pueda estar mejor, y tiene que ver con tener una NODU, con tener una beca Progresar, con que cuando llegues a tu casa tu viejo no venga de tener 3 laburos para poder llevarte un plato de comida completo a la mesa, sino que con una cantidad digna de horas de laburo puedes llevarte un plato digno de comida a la mesa. Y bueno, sobre las condiciones materiales se trabaja todo el tiempo, y como decíamos antes, estamos en un momento súper complicado. Quizá estamos bien de índice de desempleo, pero ese empleo no alcanza, o no es el que querríamos, con las condiciones que querríamos. Pero creo que hay otra pata que también tiene mucho que ver con la condición de ser joven, y con el concepto de rebeldía que hablaba la compañera. Los jóvenes, como el joven se proyecta o se piensa y tiene mucho más para pensar para adelante que para atrás, y está mucho más preocupado por cuál va a ser la Argentina de acá a 50 años, entre otras cosas porque le tocará, como creo que es una condición como del joven también, como tener esa preocupación por el futuro, y esto como creo que se ha relegado, o como cierto tono desde la
la política pública, desde la institucionalidad, de generar ciertos consensos, o incluso la negación de ciertas cuestiones como problemas, como también derivan en que el piba que sabe que la vida es injusta porque sale a la calle y se da cuenta, porque vuelve a la casa y se da cuenta, termina encontrando una forma de canalización de esa rebeldía en el único que quizás dice que las cosas están mal. Y como también recurriendo a recuerdo fresco, como decir que las cosas están mal no significa como no significa, o sea, no decir que las cosas están mal no significa decir que la gestión es perfecta, pero sí creo que hubo un momento donde había, como se desarrollaban muchísimas políticas públicas, pero no se negaba la injusticia que tiene el mundo, y se decía que, por ejemplo, frente a tal problema, como que, bueno, se confrontaba con el poder real. Entonces, o sea, se solucionaban un montón de problemas, pero quizás todavía había problemas con la inflación, y se hacía foco en los formadores de precios. Había problemas con la deuda externa y se hacía foco en los fondos buitres. Había problemas con el funcionamiento del Poder Judicial, que todos sabemos las falencias que tienen, porque no solo la vemos en la política, sino que la atravesamos en la vida cotidiana, y se hacía foco en eso como un problema. Ahora, de repente, cuando se dice que todos esos sectores del poder, que sin duda tienen impacto negativo en nuestra vida cotidiana, son nuestros amigos, los nombramos por el nombre de pila en vez de por el apellido, no tratamos de desenmascararlo. Cuando firmamos con alegría o cuando pagamos con alegría ciertos acuerdos o ciertas deudas que solo hipotecan nuestro futuro, y en términos de hipoteca de futuro, sin duda el pibe joven es a quien más le impacta, y sin duda le habrá generado mucho más ruido al pibe joven el endeudamiento a 100 años. Como creo que esas cosas, en términos de interpelación, como también gestionar el Estado, conducir la política pública y la comunicación pública, que es un tema enorme en sí mismo, y no para esta ocasión, no puede ser desde la negación. Decir que hay un problema no significa decir, che, estoy gestionando mal, sino, che, hay un problema, tiene un responsable y tenemos que empujar todos juntos como sociedad para hacerle frente. Y esa falsa idea de que si niego el problema deja de existir, como evidentemente no funciona, porque piensan que esos problemas existen y buscan la canalización de esa rebeldía y ese enojo por otro lado. Gracias, Chino. Ya le podemos decir Chino, ¿no? Obvio. Sí, perdón. Prefiero cortar, así no quede, y después seguimos, porque lo tienen que cortar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos desde el Zoom, y bueno, ya podemos cortar la grabación y terminamos, porque si no...